Muy bien. Bueno, les invito a que nos pongamos en pie ahora y que me ayuden. Alguna hermana que le guste hacer los alemanes, quiero que cantemos el corito. El amor de Dios es maravilloso. Alguien que no le dé pena. Nadie. ¿Qué pasa? Hermana, excelente. Gracias, hermano. Muy bien. Todos, hermanos, hacer los alemanes. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Gracias, amados hermanos. Gracias, hermano Luis. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, amados hermanos, el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios no disminuye, no baja su intensidad, no termina, ¿verdad? Y en el capítulo número 13 de Primera de Corintios, ahí se nos da, ¿verdad?, una lista muy grande acerca de qué es lo que es el amor de Dios. Y ese capítulo está escrito para que todos los hijos de Dios podamos vivir de esa manera, ¿verdad? Y para eso estamos siempre siendo alimentados de la palabra del Señor. Bueno, amados hermanos, cada uno de ustedes es ministrado por medio de la predicación que se hace a través de este púlpito cada domingo, pero no es la única manera, sino que, amados hermanos, la manera bíblica de ministrarnos es que el Espíritu Santo, dice el Señor, le ha dado dones a cada uno de ustedes como hijos de Dios. Amén. Gracias a Dios por todos los dones. Y, amados hermanos, estos dones que nos da el Espíritu Santo son para que todos nos ministremos, para que el pueblo de Dios sea ministrado. ¿Cómo nos ministramos? Amados hermanos, la manera en que somos ministrados es que cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, desarrollemos, ¿verdad? Algunos dicen, lo descubramos y lo ejerzamos para beneficio de la iglesia, para ministrar a la iglesia. Amén. Bueno, le voy a pedir que hagamos otro ejercicio, ya no nos levantamos, pero la persona que está a su lado, dígale, hermano, hermana, muchas gracias por ministrar con tu vida mi vida. Dígale, no lo mire nada más, no le dé la mano nada más, dígale, muchas gracias por ministrar con tu vida mi vida. Amén. Y esto es, amados hermanos, porque a través de el hermano, la hermana que está a su lado, dice la Biblia que todos recibimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le da los dones espirituales. Todos tenemos por lo menos uno. Algunos tienen más. Algunos, a pesar de que tienen los dones que Dios les dio, como la parábola, los guardan. No hacen nada. Están esperando que el Señor venga para decir: Señor, aquí está lo que es tuyo. Ustedes conocen la parábola. Pero el Señor a todos nos ha dado un don espiritual, por lo menos. Amén. Así que a través de la vida de cada uno de los hijos de Dios, amados hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia, somos ministrados. La palabra de Dios que se expone aquí también es un don espiritual, pero es uno entre muchos que el Espíritu Santo da. Entonces, amados hermanos, tenemos tres listas que nos presenta la palabra de Dios acerca de los dones espirituales. Una lista la encontramos en Romanos 12, del 6 al 8. Otra lista la encontramos en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y la otra lista la encontramos en 1 Corintios 12, versículo 28. Estas listas, amados hermanos, nos hablan de que el pueblo de Dios recibe el don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, que es el de evangelismo, el don de ayudar a otros, que es de generosidad, el don de administración, que es el de liderazgo, el don de misericordia, que es el de compasión. También da el don de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad, de hacer milagros, de discernimiento de espíritus, de hablar en diversas lenguas e interpretar lenguas. También es de ayuda a otros, según estas listas que nos presenta la palabra de Dios. ¿Cuál de estos dones tiene usted? ¿O cuáles de estos dones tiene usted? ¿Los ejerce? Los dones que Dios nos da no son para beneficio personal. No son para que la persona se ufane de que tiene dones o que tiene diferentes X dones. Son para que a través de usted el Espíritu Santo lo ministre a la iglesia. Pues la iglesia sea ministrada. La iglesia, el hermano, la hermana que está a su lado, su familia, reciba, amados hermanos, amor. Repita conmigo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amados hermanos, no es para que usted se fane de los conocimientos que tiene. No es para que lo alaben por lo que usted sabe. Es para que a través de usted el pueblo de Dios sea ministrado. Para que a través de su vida, para que a través de su forma de ser, su forma de relacionarse, a través de la forma en que usted vive, amados hermanos, las personas que están a su alrededor sean ministradas. Para eso Dios le dio el don que usted tenga. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y de esa manera el pueblo de Dios crece. Y de esa manera el pueblo de Dios madura. Y de esa manera el pueblo de Dios se mantiene fiel. Tiene el consejo adecuado. Tiene la salida oportuna. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos, es a través de usted. Dios no viene con una varita mágica para decirlo. Todo sale a través de su palabra, a través de las personas que escudriñan la palabra de Dios, para que con los dones que Dios te dio pueda bendecir la vida de las personas que están a su alrededor. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que a través de estos dones
a través de estas bendiciones, a través de estos regalos, a través de este carisma que Dios nos da. Dice el Señor, el pueblo de Dios es que puede vivir una vida de santidad, una vida que honre y glorifique al Señor, pero también es una vida en que los demás pueden apoyarse, pueden ser bendecidos. Gracias a Dios. Amados hermanos, todo empieza con el amor. La palabra de Dios nos enseña que el amor es tan importante, que dice en 1 Corintios 13, en sus primeros versículos, que si nosotros tenemos la capacidad, imagínese usted a una persona, dice la Biblia, que pueda hablar lenguas humanas, que pueda hablar todos los idiomas y que pueda además hablar todas las lenguas angélicas. Usted ya sabe lo que sigue. Imagínese a usted a una persona con esa capacidad. Pero dice la palabra de Dios, pero si no tiene amor esa persona, ¿qué dice la Biblia? Es como metal que resuena o címbalo que retiñe, puro ruido. Tiene mucha capacidad, sabe mucho, pero no tiene amor. Eso arruina todo. Y también dice la palabra de Dios, y si esa persona además tiene profecía, puede explicar perfectamente lo que la palabra de Dios dice, tiene mucha capacidad para saberse expresar. Amados hermanos, y también dice la Biblia, es una persona que puede entender todos los misterios. Lo que usted le pregunte de cualquier cosa. Yo no sé si usted conozca a alguna persona que lo que se hable, ¿verdad? Siempre es el que quiere, ¿verdad? Decir todo. Él tiene la verdad de todo. De los deportes, de la política, de la religión, de los hijos. Él sabe de todo y no deja hablar a nadie. Bueno, una persona así, que entienda, dice, todos los misterios, ¿verdad? Cómo se mueven, cómo se realizan, cómo se forman, cómo se destruyen los agujeros negros. Él lo sabe y él se lo va a explicar muy bien. Toda la ciencia, dice el Señor, que sepa todas las ciencias. Es una persona increíble, magnífica. Pero no solo eso. Dice, tiene mucha fe. En la palabra de Dios nos dice que basta con un poquitito de fe. Lo que el Señor desea que nosotros le entreguemos. Pero esta persona no tiene un poquitito de fe. Esta persona tiene mucha fe. De tal manera, dice, que puede decirle a una montaña, pásate para allá, y le obedece. Imagínese usted a una persona así. Pero dice la palabra de Dios, pero si no tiene amor, no es nada. ¿Cómo podemos nosotros, amados hermanos, impresionar a Dios? Nosotros todos estaríamos sumamente impresionados con una persona así. De seguro le dirían a Hugo Ríos, tú vete porque ya traemos al pastor estrella. Seguramente, sin ninguna duda. Pero Dios se impresiona con eso. ¿Cómo podemos impresionar a Dios? ¿Cómo podemos captar la atención de Dios? ¿Cómo podemos ser las personas de las que habla la palabra de Dios, de que a través de un hijo de Dios
el pueblo de Dios puede ser ministrado, puede recibir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo? ¿Qué necesita tener esa persona? La Biblia dice, necesita tener amor. Pero no cualquier amor. Necesita el amor de Dios. Amén. Usted tiene el amor de Dios. La Biblia dice en el último versículo del capítulo 13, versículo 13 del capítulo 13 de 1 de Corintios. Dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Después de dar todo ese capítulo, todos esos 13 versículos, hablando acerca de lo que es el amor todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Nunca deja de ser. Después de hablar todo ese capítulo, termina diciendo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Ahora, amados hermanos, cuando entramos al capítulo 14, dice la Biblia, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí lo leyeron, verdad? Seguid el amor. Nadie puede agradar a Dios si no tiene amor. Y también procuren, dice, los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Amados hermanos, la palabra de Dios fue escrita por profetas, por apóstoles, por personas que fueron inspirados para que se plasmara en este santo libro la voz de Dios. La vida de los hermanos y hermanas que usted tiene a su lado, la vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de su matrimonio, amados hermanos, es plasmada con la vida de usted. Así como es porque usted así lo ha hecho. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que el amor es lo que debe de salir, lo que se debe de ver. Pero atrás de eso está la profecía. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla de esto de una manera sumamente importante. En 1 de Juan 4:8 dice que el amor de Dios es muy hermoso, trae paz, trae gozo al corazón. Por el contrario, qué feo es el odio y el rencor, y qué daño le hace al corazón. Por eso el Señor dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay un hijo de Dios que no ama. ¿Entiende bien eso? No hay un hijo de Dios que no ama. Si una persona no ama, es porque no es hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. La persona que tiene odio, rencor, resentimiento en su corazón debe ponerse a cuentas con el Señor y debe erradicar de su vida eso. Porque un corazón, amados hermanos, que no ama, no es de Dios. Así dice la palabra del Señor. Por eso, el amor es lo más importante. Para que un corazón pueda amar a Dios y amar a su prójimo, es necesario, amados hermanos,
que Jesucristo vive en su corazón. Vean cómo es el proceso en el cual Dios nos sumerge. Todas las personas, Romanos 3:23, estamos destituidas de la gloria de Dios por el pecado. Todas. Viene Romanos 6:23 y nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? ¿Cómo es que llegamos a saberlo? Forzosamente es por alguien que se acercó a nosotros y nos habló de la palabra de Dios. Alguien que ejerció el don de la profecía. Amados hermanos, la profecía o el don de la profecía no es un don que hable del futuro. Está prohibido en la palabra de Dios la adivinación. Nadie puede decir el futuro. El futuro está escrito en la palabra de Dios. Usted sabe lo que va a pasar en el futuro. Ya está escrito, ya lo sabe. Así que, amados hermanos, si viene alguna persona y le dice: Dios me dijo que te vas a casar conmigo, mándalo a volar. No es Dios. Dios no puede hacer eso. No hace eso. Por eso, amados hermanos, solo hay una manera en que nosotros como personas podamos aprender a amar. Porque todo se aprende, todo en Dios, todo en el pueblo de Dios, en las cosas de Dios, todo se aprende. Ninguno de nosotros sabe nada, ni de conocimiento ni de hecho. Todo lo aprendemos. Para que una persona pueda aprender a amar a Dios y a su prójimo, tiene que tener contacto con alguien que le explique la palabra de Dios. Eso es lo que ha pasado seguramente con cada uno de nosotros. Cuando las personas tienen contacto con alguien que les explica, que los lleva a estudiar la palabra de Dios, que nos lleva a reflexionar en la palabra de Dios, que nos lleva a meditar en la palabra de Dios, amados hermanos, el Espíritu Santo está usando a esa persona y toca y sensibiliza el corazón de la persona que está escuchando para que esa persona medite, reflexione, escuche, acepte, se dé cuenta, le pida perdón a Dios por sus pecados, le pida que Jesucristo entre en su corazón. Porque un hijo de Dios, una hija de Dios, ejerció el don de profecía. Amén. Amados hermanos, todo esto que la palabra de Dios nos dice es porque el don de la profecía es la que Dios nos dio para que las personas podamos aprender a amar, para que el amor de Dios se manifieste en nosotros y el Espíritu Santo pueda hacer crecer en nosotros su fruto y podamos todos vivir en el amor de Dios. La palabra griega navi, con B, decimos B grande, ¿cómo se llama? B también lo suple. Gracias, hermano. Navi es una palabra griega que es profeta. Y esto, amados hermanos, quiere decir el que habla en lugar de otro. La palabra profeta quiere decir el que habla en lugar de otro. No es el que predice el futuro. Es el que habla en lugar de otro. En este caso,
el que habla en lugar de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted comparte, cuando usted habla de la palabra de Dios aquí en este lugar, cantando o compartiendo con cualquier persona, usted está hablando en lugar de Dios. Usted está tomando el lugar de Dios, un lugar que Dios le está dando. Por eso, amados hermanos, el don de profecía es un don sumamente importante porque nos va a llevar a las personas a conocer, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios, la profundidad de Dios, la altura del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, ¿verdad? Como lo cantábamos. Por eso, amados hermanos, la palabra profetizar, porque aquí dice el Señor a través del apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profetizar significa hablar o declarar la voluntad divina con el fin de interpretar los propósitos de Dios o de hacer saber la verdad de Dios que ha sido designada para influir en el corazón de las personas. ¿Se da cuenta lo que significa profetizar? Amados hermanos, profetizar significa hablar o declarar la voluntad divina con el fin de interpretar los propósitos de Dios o de hacer saber la verdad de Dios que ha sido designada para influir en el corazón de las personas. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros hablamos a otra persona de Dios, amados hermanos, lo que hacemos es apegarnos a la palabra de Dios. Porque la que ha sido designada para influir en el corazón de las personas es la palabra de Dios. No soy yo. El hecho de que Dios me dé el don de la profecía no quiere decir que yo voy a decir ni voy a hacer lo que yo quiera. Lo que tiene que salir de mí, tanto de mis palabras como de mis hechos, como de mi vida, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque estoy ocupando el lugar de Dios. Usted está recibiendo lo que Dios le está diciendo hoy, no lo que yo quiero decir. Por eso, amados hermanos, un profeta de Dios es una persona que se apega a lo que la palabra de Dios dice, y un mensaje de Dios que dice el profeta es: este es el mensaje de Dios, esto es lo que Dios dice, y usted lo puede corroborar, porque allí usted lo está viendo en su Biblia. No, un profeta de Dios no es alguien que habla cosas que nadie sabe, que nadie conoce, que nadie puede corroborar. Que Dios me dijo, ¿verdad? Anoche Dios me dijo, y lo que traigo es lo que Dios me dijo y nadie lo sabe. Eso no existe. Lo que Dios dice está aquí en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que ha sido designada para influir en el corazón de las personas. Por eso, amados hermanos, el que predica la palabra de Dios, el que da una clase de escuela dominical, el que da un estudio bíblico, el que dirige la congregación en adoración a Dios por medio del canto, el que comparte a Jesucristo con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, amados hermanos, debe estar consciente de lo que dice y de lo que hace. Porque si dice una cosa y hace otra cosa, la palabra de Dios también lo dice, que será considerado como un falso profeta. Hay profetas verdaderos, profetas de Dios,
y hay profetas falsos. Usted puede encontrar muchas historias acerca de los dos tipos de profetas. Por eso, amados hermanos, por esta razón, amados hermanos, debemos estar siempre atentos, siempre conscientes de que nuestra vida, como dicen por ahí, es un libro abierto para que todas las personas puedan ver, y más si yo hablo de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, en 1 Corintios, en este primer versículo del capítulo 14, nos dice: procurad los dones espirituales. Somos hijos de Dios, somos cristianos. La palabra de Dios es nuestro libro de texto, pero dice Hebreos, es nuestra espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y todos los hijos de Dios debemos esgrimir la palabra de Dios con amor, con poder, con autoridad. El apóstol Pablo le dice al pastor Tito, le dice: hazlo de tal manera que nadie, ni siquiera el enemigo, tenga algo que decir contra vosotros y sea avergonzado cuando quiera ponerte mal. Por eso, amados hermanos, dice el apóstol Pablo: procura los dones. Todos los dones, amados hermanos, son una bendición. Todos los dones son hermosos. Son para que a través de ellos todos recibamos bendición. Qué hermoso es cuando alguien ora por nosotros y Dios, como dice nuestro hermano Juan Carlos en su testimonio, Dios bendice, da su bendición a través de las personas a las cuales Dios les da los dones. El día de ayer tuvimos una hermosa actividad. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos, por todos aquellos que se esfuerzan. Tuvimos palabra de Dios. Tuvimos una actividad en la cual el Espíritu de Dios se movió. Tuvimos una hermosa oración a través de nuestro hermano Enoch. Tuvimos personas a las cuales Dios nos dio el privilegio de conducirlos a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Que Dios los bendiga a todos, porque Dios es el que bendice. Y esos dones, amados hermanos, son para que la iglesia sea administrada, para que las personas aprendan a amar a Dios. Por eso, los que hablamos de la palabra de Dios, es lo que llevamos a las personas, el amor de Dios, porque eso es lo que tenemos. No les damos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece. No, les decimos lo que la palabra de Dios dice. Todos los dones, amados hermanos, son una bendición, pero la Biblia dice que el mayor de todos ellos es el amor. Pero nadie puede tener el amor de Dios en su corazón si la palabra de Dios no es real en su vida. Si usted no obedece a la palabra de Dios, si usted hace lo que usted quiere, si usted no se sujeta a la autoridad del Señor. Por eso, amados hermanos, la Biblia nos habla precisamente de esta separación entre las clases de profetas. Encontramos al Señor Jesucristo hablando de los fariseos y diciéndole a sus discípulos, San Mateo 23:3, les dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Conoce usted a cristianos que dicen una cosa y hacen otra cosa? Amados hermanos, lo que más daño le hace a la iglesia, ¿qué es lo que usted considera que lo que le hace más daño a la iglesia? Son los malos ejemplos, son los malos testimonios.
Es la gente que dice que ama a Dios, pero no obedece a Dios. Es lo que le hace más daño a ellos. ¿Cuántas personas se han ido por un mal testimonio? Porque alguien les hizo sentir mal. Dios sabe todo eso. Pero la palabra de Dios nos dice que el don de profecía lo debemos ejercer todos para ministrar a la iglesia de Jesucristo, para que todos reciban lo que Dios les dio. Por eso, amados hermanos, un profeta de Dios es una persona que ha sido llamada para que ocupe su lugar aquí en la tierra. Usted es una persona a la cual Dios ha llamado para que ocupe su lugar, para que haga las cosas que Dios quiere hacer a través de usted. Usted es el canal por el cual Dios se manifiesta a la vida de las personas. El importante siempre será Dios. El importante siempre será el Señor Jesucristo, no nosotros. Por eso nosotros debemos de dar siempre lo mejor que Dios nos ha dado. Si nos ha dado salud, hay que dársela al Señor. Si nos da fuerzas, hay que dárselas al Señor. Si nos da entendimiento, hay que dárselo al Señor. Si usted tiene necesidades, Dios se encarga de eso. Es su palabra, es su promesa. Amén. Por eso, amados hermanos, en Isaías 55 nos dice que la función del profeta de Dios es hablar lo que dice la palabra de Dios a la gente a su alrededor. Isaías 55, versículos 6 y 7. Esto es lo que el profeta de Dios dice: buscad a Jehová mientras puede ser, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje del profeta, avalado por su vida. Por eso, amados hermanos, ¿cómo me puede ayudar a mí una persona que tome este lugar y que diga: la oración es muy importante, pero nunca lo vemos en los cultos de oración? Una persona que diga que el amor es lo más importante que tenemos, que Dios nos ha dado, pero lo veo enojado con las personas. ¿En qué me puede ayudar a mí si no me está ministrando conforme a Dios? Por eso, amados hermanos, no hay nada más importante que el amor de Dios. Pero el amor de Dios no existe si no hay alguien que me explique con su vida y con sus palabras lo que es el amor de Dios. Eso es
la importancia del don de profecía. Amén. Amén. Bueno, usted es un profeta de Dios. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude para ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Muy bien. ¿Alguien quiere orar al Señor? ¿Cómo usted es una persona que habla de Dios? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿A la manera de Dios o a su manera? ¿Cómo es que podemos no impresionar, pero sí agradar a Dios cuando nosotros hablamos de Dios a las personas? Los dones que Dios da son para la iglesia, son para los demás, no son para nosotros. El Señor dice que le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento, pero que le entreguemos nuestro corazón de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Si no fueras bueno, dice tu palabra, ya habríamos sido consumidos. Pero tú eres bueno. ¿Y cómo no darte gracias, Padre? Si en cada día que tú nos das, nos muestras esa gran misericordia, nos das una nueva oportunidad cada día. Porque una vez que tú nos llames, ya no habrá más oportunidad. Pero mi Dios, gracias. Porque tu pueblo, Señor, necesita tu palabra. Porque las personas que viven con nosotros necesitan tu palabra. Porque todos necesitamos tu palabra. Ella, Señor, nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo haremos, Señor, si no hay quien nos lo explique? ¿Cómo podemos entender si no vemos, Señor, que sea realidad en las vidas de las personas que se acercan a nosotros para hablarnos de ti? Señor, estamos aquí para pedirte, Señor, que nos ayudes, porque queremos ser personas que puedan llevar a los demás tu palabra con nuestra vida por delante. Señor, gracias por todos mis hermanos que han dado, Señor, este paso de obediencia y de fe, pero también, Señor, que al hacer eso están comprometiéndose contigo, mi Dios, para ser esas personas que te honran, que te glorifican, que te agradan a pesar de todo. Señor, gracias por tu iglesia, Señor, porque tú moriste por ella. Y esto es, Señor,
lo que está escrito en tu palabra. Te agradecemos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.